estáis? Uy, ¿cómo estáis? Bien. A ese bien le hace falta un adjetivo calificativo catastrófico, visto lo visto, ¿no? ¿Cómo estáis, iglesia? Bien, gloria al Señor, qué bueno. Mirad, Dios obra, Dios está obrando. Nunca ha dejado de hacerlo. Dios ha obrado en tu vida aún antes de que tú tomaras conciencia de que le necesitabas, de que necesitabas un Salvador. Con amor eterno el Señor te ha amado. Antes que tú te dieras cuenta, Él te amaba. Y ha obrado en tu vida, está obrando y lo seguirá haciendo. De la misma manera Dios ha obrado y está obrando y seguirá obrando entre nosotros como iglesia. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que muchas veces pues no lo vemos. No nos damos cuenta del obrar de Dios, no nos damos cuenta de la presencia de Dios. Y esto no es un problema de Dios, es un problema muy nuestro y es un problema de perspectiva. Dios se ha revelado a nosotros en las Escrituras de manera clara, de manera contundente. Es cierto que escuchamos por ahí en vídeos de YouTube, en los canales, en documentales, el código oculto de la Biblia y gente que va buscando detrás de las palabras y detrás de las ideas y de los conceptos bíblicos, cosas que nadie más ha descubierto y eso gusta y eso atrae. Pero el propósito de Dios para revelarse a nosotros en las Escrituras fue que lo tuviéramos claro, que fuera evidente, que fuera clarísimo. Desde el Antiguo Testamento el Señor se presentó a sí mismo, dio instrucciones a su pueblo, les anunció la llegada del Mesías para que cuando el Mesías viniera a este mundo, ellos le reconocieron. Y la tristeza más grande es que le tuvieron cara a cara, le tuvieron frente a frente, le escucharon y no le reconocieron. El problema no es que Dios no se haya revelado, el problema no es que Dios no obre, Dios está obrando, Dios está haciendo grandes cosas, ha hecho grandes cosas en tu vida, las está haciendo y entre nosotros como iglesia las está también haciendo. Aquí surge la pregunta, ¿lo estás viendo? Iba a decir otra también, ¿lo quieres ver? ¿Lo estás viendo? ¿Los quieres ver? Dios obra de manera contundente. Dios obra de manera sobrenatural a veces y a veces en las cosas más sencillas. Los cielos cuentan ¿el qué? La gloria de Dios. Basta alzar la mirada al cielo y nos damos cuenta de que hay un creador. Basta mirarnos en el espejo y decir, hay un creador, porque esa imagen tan hermosa que estoy viendo no puede ser producto del azar. Hay un creador perfecto. Pero quiero que reflexionemos en una advertencia y una descripción que la Biblia nos hace sobre la manera en que nosotros vemos las cosas. Porque es contundente, es verdad que Dios está obrando. El problema es que a veces no lo vemos. Y el problema está en nuestro mirar. Mirad, si nosotros le damos un vistazo a las Escrituras, notaremos que a lo largo de la Biblia, las personas escuchaban el mensaje de Jesús y no lo entendían. Las personas miraban cómo Jesús obraba y no entendían tampoco. En el Antiguo Testamento Dios explicó al profeta Samuel en el capítulo 16, versículo 7, cuando le envió a ungir a un nuevo rey porque había desechado a Saúl. El profeta llegó con la mirada típica de un ser humano cualquiera, independientemente de que era profeta de Dios. Llegó con la mirada observando a los hijos de Isaí y cuando vio a aquel que en su mente, en su estructura mental, le pareció que era rey, dijo, este es alto, fuerte, seguramente de buena apariencia física, y él dijo, este tiene que ser. Y sin embargo, el Señor le dijo, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel es un claro ejemplo de cómo nosotros vemos. Un ser humano como tú y como yo, incluso a pesar de que era un hombre de fe. Porque aquí tenemos a un hombre de fe. No podemos cuestionar la fe del profeta de Dios.
tenía fe, elegido por el Señor, hacía el trabajo de Dios, cumplía el trabajo de Dios, pero era un ser humano como tú y como yo, con el problema de perspectiva, de fe, de sus propias ideas y no de ver y contemplar la perspectiva desde el lado de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús explicó a sus discípulos por qué no entendían lo que Él decía. Y Jesús les dijo en Juan 8:23, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso no entendéis. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, vosotros no me entendéis porque yo tengo una perspectiva celestial y vosotros tenéis una perspectiva terrenal. Y hay una enorme diferencia, abismal diferencia entre ver las cosas, ver la vida, ver la fe misma desde la perspectiva de Dios a una perspectiva netamente humana, racional y adaptada a nuestra lógica como lo solemos hacer. Ver las cosas desde arriba no es lo mismo que verlas desde abajo. Imaginad, por ejemplo, a un conductor, ¿no? A veces todos, bueno, aquí creo que más, la mayoría ha tomado algún avión alguna vez, ¿no? Y ha visto desde arriba. A mí me encanta. Yo por la ventana, yo iba a decir pago, pero no es cierto. No pago por la ventana, pero a mí me gustan las ventanas porque me gusta ver de abajo. Y entonces yo veo cuando el avión va alzando el vuelo, pues, mira la rotonda, acabo de pasar yo por ahí. No es lo mismo ver la rotonda desde tierra como conductor de coche que verla desde arriba. El piloto tiene una perspectiva más amplia. La perspectiva terrenal es como cuando nosotros vamos conduciendo, vemos y lo que alcanzamos a ver es la siguiente curva. Pero el piloto del avión que va en lo alto, depende de la altura donde esté, él no solamente está viendo la próxima curva, él ve la ciudad que está próxima y quizás la siguiente. Y eso es lo que Dios ve y así es la mirada de Dios. Nosotros en nuestra limitación vemos lo que nos parece, lo que tenemos enfrente. Y lo interpretamos muchas veces como lo hacía el profeta Samuel, a su manera. Este debe de ser. ¿Por qué? Porque está pensando en sus criterios humanos. Y aquí tenemos el gran conflicto. Porque Dios no actúa a veces según nuestra lógica. O mejor dicho, nuestra lógica no es la misma que Dios. Porque la lógica del Señor, el pensamiento del Señor es contrario al nuestro. Y se lo está diciendo a Samuel. Vosotros miráis lo que tenéis enfrente, las apariencias, pero yo miro otra cosa. Y es que basta con que nosotros examinemos la palabra del Señor para que encontremos que el más grande será el que sirve. El que quiera, dice, ganar la vida, la perderá. El que quiera ser el primero, ¿qué lugar tiene que ubicarse? El último. Nosotros vamos al contrario. Es nuestra visión. Obviamente que no vamos a ver cómo Dios está obrando. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con nuestra razón, con nuestro raciocinio, con nuestra propia experiencia, con el prisma, con las gafas de que debe que ser así, porque yo creo que debe ser así. Y entonces Dios obra de manera diferente y de manera distinta. Y se lo dijo a sus discípulos. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Yo veo desde la perspectiva divina y vosotros veis desde la perspectiva terrenal. Por eso no entendéis lo que estoy diciendo y por eso no entendéis lo que yo estoy haciendo. Por más escrito que estuviera en la palabra de Dios. Debemos ser conscientes nosotros, hermanos, de una realidad y de una realidad contundente. La perspectiva con la que miremos las cosas determinará lo que nosotros vemos. La perspectiva desde cual nosotros miremos las cosas nos va a permitir ver una cosa u otra cosa. Y en la historia y en la vida, tanto del profeta Samuel como en la del rey David, el Señor quiere dejar claro eso. Y aquí existe un paralelismo claro en el capítulo 16 del primer libro de Samuel y el capítulo 17. En el capítulo 16 vemos al profeta de Dios
ungiendo a un nuevo rey. Y se deja llevar por la apariencia, por su altura. Este está hecho para ser rey. Como cuando nosotros vemos a las personas altas y jóvenes, les decimos, no, tú juegas baloncesto, ¿no? A mí nunca nadie me ha preguntado si juego baloncesto. Nadie me ha preguntado si juego baloncesto. A mí si alguien se me acercara me preguntara, tú juegas a la petanca, ¿no? Pero baloncesto, os prometo que nadie. Nadie me ha preguntado que si hago lucha libre, que si hago boxeo. Pues no. ¿Por qué? Porque tengo la pinta yo de luchador. No, desde luego que no. ¿Por qué? Porque, pues por la mirada. Porque entra en nuestros pensamientos. Si nosotros queremos ver el obrar de Dios, cómo Dios está obrando, tenemos que ver desde su perspectiva. Y Dios le dice a Samuel, yo no veo lo que tú estás viendo. Para ti este alto, este guapo, este fuerte, este inteligente, este hombre duro, este hombre firme, para ti esta es tu perspectiva de rey. Pero yo no estoy buscando eso. Yo estoy buscando un hombre que a pesar de su apariencia física, de su fortaleza física, tenga un corazón que desee hacer mi voluntad. Y eso no lo estás viendo tú. Y tenemos ahí ese contraste. Porque por una parte Samuel está viendo algo que él cree que es, pero no es, porque Dios está en otra cosa. Y por otra parte tenemos a un pueblo entero también viendo cómo uno de sus enemigos les reta públicamente y ellos están muertos de miedo. Quiero que miréis este contraste. Capítulo 17, la famosa lucha entre David y Goliat. Versículo 1, capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió de campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Este es primo mío, fijo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y delante de él iba, marchaba un escudero, como si él solito no impusiera miedo. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas, y aquí voy a enfatizar, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. La situación era obvia y era evidente. Ahí estaba un tío, perdonadme la expresión, con pinta de malo, con cara de malo y con palabras de malo, que quería hacer matar lo malo. Estaba desafiando al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Y el texto es claro y enfatiza. Y ahí estaba Saúl, el que había sido elegido por Dios para guiar a su pueblo. Y aquel que había sido elegido por Dios para guiar a su pueblo y vencer en el nombre de Dios, tenía tanto miedo como el pueblo mismo.
porque estaban paralizados. ¿Por qué? Porque su mirada estaba fija y estaba clavada en las circunstancias desde su perspectiva netamente humana. ¿Qué haríais vosotros si os encontráis a Goliat en una calle? Pues yo voy a dar la vuelta, tú. Da igual, yo cambio de acera, imponía miedo. La razón era, la lógica humana era lo que decía. No te metas con este hombre. Si con solo la descripción, si yo me cansé con solo leer la descripción de Goliat, imaginaros luchar contra él. Era un hombre de guerra. Y el pueblo, y Saúl mismo estaba con miedo, estaba aterrorizado. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que el profeta Samuel, estaba viendo las apariencias. Y estaba viendo también la apariencia tanto de Goliat como de ellos mismos. ¿Quién va a hacer frente a este guerrero? Y nosotros ya conocemos la historia. David se enfrenta a Goliat y Dios le enseña algo al pueblo. Mientras tú ves a un gigante, mientras tú ves a un guerrero fuerte, que lo es, mientras tú ves a alguien malo que quiere hacerte el mal, y mientras tú ves tu debilidad, tus flaquezas, tu miedo, tus inseguridades, tus incertidumbres, tus dudas y tu temor, yo estoy viendo la victoria para mi gloria y para mi honra. Porque en esta victoria va a quedar claro que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios único, que hay un Dios al que nadie puede hacer frente. Y Dios usa a David para demostrarle a su pueblo que cuando ellos están viendo fracaso, derrota, Dios ve un escenario magnífico y maravilloso para demostrar y para inundarlo con su gloria, con su poder y con su victoria. No fue David el que derrotó a Goliat, fue el Señor usando al rey David. En ese momento no era rey todavía. ¿Veis la comparación? Capítulo 16, Samuel, este es el bueno. ¿Por qué? Porque grande, fuerte, viendo las apariencias, viendo su lógica. ¿A quién pues vamos a elegir pues como rey? Al más grande, al más fuerte, al más guapo, al más inteligente. Y el Señor dice, pues no va a ser ese. Y por otra parte tenemos a un pueblo diciendo, ¿quién le va a hacer frente a este gigante guerrero? No hay nadie. Y si nosotros nos entramos ya en el campo de batalla y vemos a David. David dio el paso al frente y la palabra del Señor nos expresa que a todas luces, como nos pinta el panorama, ¿por quién hubieras apostado tú? ¿Por David o por Goliat? Siendo humanamente, sin conocer la historia, ¿a quién le hubieras puesto tú tus fichitas? ¿Al que mide 3 metros y está totalmente equipado? ¿O aquel que va en chanclas y en ropita de trabajo y con 5 piedras y una honda? ¿Qué te dice la lógica? La lógica es, pues yo soy del team Goliat, ¿no? Claro, humanamente era lo que era. Hermanos, la fe permite ver desde la perspectiva de Dios. Solo la mirada de fe ve la perspectiva de Dios. La mirada humana, la mirada del propio pensamiento, de nuestras propias ideas, no verá nunca el actuar de Dios ni lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con la perspectiva humana. Vamos en el cochecito frente a la rotonda y decimos nosotros, no sé qué hay detrás de la rotonda. Pero el Señor está desde los cielos y dice, yo estoy viendo ya tu lugar de destino, a donde yo te llevo, a donde yo te estoy guiando. Sigue adelante. Sigue adelante. Y eso es lo que Dios está haciendo. David estaba ante una desventaja totalmente aparente. Mirad, físicamente, la Biblia describe a David como un jovencito, pequeño y modesto. Goliat, por el contrario, casi 3 metros y era imponente. David
no llevaba armadura pesada ni armamento tradicional, porque cuando se lo pusieron, le estorbaba más que le animaba. Y ya vamos a reflexionar en otro momento pues sobre eso también, ¿no? A David le dijeron, haz esto con esto. Y él dijo, no, esto me estorba. Si lo mío son la honda y las piedras, ¿no? Nos dice que vamos a usar lo que el Señor nos da, no lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece y ni sabemos usarlo. Lo que el Señor nos ha dado, eso es lo que el Señor va a utilizar. En cambio, Goliat llevaba una armadura pesada, una gran lanza, una espada, un gran escudo y un escudero. Y en cuanto a experiencia, David no era un soldado profesional, ni estaba entrenado para la guerra. Y sin embargo, Goliat era un guerrero experimentado, entrenado desde su juventud. Visto lo visto, ¿a quién le vas tú? Pues obviamente, pues yo le voy a Goliat. Sin embargo, 1 Samuel 17:45, después de que Goliat retaba a su pueblo y a Dios mismo, las palabras de David fueron, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Notemos las palabras de David. Yo vengo aquí, pero no vengo en mi nombre. Yo vengo aquí en nombre de aquel Dios a quien tú has desafiado. David no está sacando pecho ni de sus habilidades, ni de lo que él pensaba que él podía hacer. David está viendo desde la fe, porque solamente la fe cambia nuestra perspectiva. Hermanos, debemos ser conscientes de que debemos poner en duda nuestra lógica, nuestro razonamiento, más cuando hablamos y nos referimos a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios obra más allá de nuestra lógica y de nuestra comprensión. Dios obra más allá de lo que nosotros que en algún momento hemos aprendido, de lo que nos han enseñado o de lo que nosotros suponemos que es. Hermanos, Dios obra, pero obra de manera totalmente diferente. No debemos nosotros tener temor. Como iglesia, Dios está obrando de manera increíble entre nosotros, haciendo cosas entre vosotros y en vosotros y a través de vosotros para su gloria y para su honra. Y tenemos que verlo desde la perspectiva de la fe, desde lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer. Porque si nosotros lo vemos desde nuestra lógica y de nuestra perspectiva, ya os digo que vamos a terminar desanimados. Como Saúl y como el pueblo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para enfrentar este gigante? ¿Qué vamos a hacer nosotros ante los retos tan grandes que tenemos nosotros hoy si aquí nunca hemos hecho algo así? ¿A dónde? ¿Desde dónde está nuestra perspectiva? ¿Desde la perspectiva humana o desde la perspectiva divina? La perspectiva humana me dice a mí, Ernesto, ¿tú qué estás haciendo ahí? ¿Tú quién eres? Y tiene razón. ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos incertidumbres, dudas, dificultades para ver la voluntad de Dios muchas veces. Pero no soy yo, ni eres tú, es Dios obrando a través de ti, con lo que tú tienes. David se enfrentó al gigante Goliat con lo que él dominaba, con lo que él tenía en sus manos, con su honda, con sus piedras. Ni espada, ni lanza, ni ninguna otra arma de guerra. Yo voy con lo que tengo. A mí el Señor me ha dado dones, me ha dado habilidades, me ha permitido formarme, me ha tenido experiencias y esas son las que Dios va a utilizar para edificación de su iglesia. Lo mismo que tú. Pero ponte al servicio del Señor. No, Señor, aquí estoy yo. ¿Tengo dudas? Sí. ¿Inseguridades? Sí. ¿Prejuicios? Sí. ¿Tenéis todo esto vosotros o solo soy yo? Es que me estoy viniendo yo arriba y digo yo, esto ya no me van a dejar predicar ahí nomás. Hermanos,
Hermanos, vamos a ver desde la perspectiva de Dios. Es lo que el Señor nos está haciendo. Sí, hay gigantes en tu vida, retos muy, muy, muy gordos, adicciones, dependencias, inseguridades, raíces de amargura, dudas, incertidumbres, relaciones con tu esposo, con tu esposa, fatal, con tus hijos, fatal, con familia, problemas económicos, esto, lo otro, los hay, sí los hay. Pero tú tienes que poner la mirada en el Señor. Y nosotros también como iglesia también, sí tenemos retos grandes. Es que ya no cabemos aquí. ¿Qué hacemos? Aquí la pregunta es, no es qué hacemos, es qué quiere Dios que hagamos. Porque no es desde nuestra perspectiva. Porque aquí cada uno tiene su propia opinión. ¿A que sí? Unos prefieren el culto a primera hora, otros lo prefieren más tarde, a otros les gustaría por la tarde. Y si nosotros ponemos la mirada desde la perspectiva humana, pues lo que vamos a tener aquí es desacuerdo. Pero la visión y lo que debemos nosotros hacer es, ¿qué está haciendo Dios? ¿Y qué quiere Dios que yo haga? Y con lo que tengo, con lo que yo soy. Porque Dios está obrando grandemente entre nosotros, hermanos, para su gloria y para su honra. Y debemos verlo nosotros con optimismo, con temor y temblor, sí. Preparados, sí. Pero no para hacer nuestra voluntad. Después voy a editar el vídeo yo en YouTube, hago un paréntesis. Hermanos, a veces queremos salir corriendo y dejarlo todo atrás. El empleo que sea. ¿O no? Otra vez pregunto, ¿o solo me pasa a mí? ¿O solo soy yo el que a veces digo, ¿yo qué hago de pastor ahí de pie frente a gente que está buscando al Señor? ¿Quién soy yo? Y ganas de dejarlo. Ganas de a otra cosa mariposa. Yo con los ordenadores estaba bien. Hermanos, somos seres humanos, frágiles. Pero Dios quiere usarnos a pesar de nosotros, para su gloria y para su honra. Una vez me dijo, es que yo soy un inútil, me dijo alguien. Y le dije yo, wow, pues tú eres el candidato perfecto. Porque a los inútiles es a los que Dios usa. Porque no queda ni una duda que el que ha obrado es Él, para su gloria y para su honra. Yo no sé vosotros, pero yo me declaro inútil. Yo me declaro inútil. Así que si tú te consideras eso, eres el mejor de los candidatos, la mejor candidata para que el Señor te use. Pero nosotros tenemos que enfrentar las dificultades personales y los retos como iglesia, plantándonos con la mirada puesta en el Señor, diciéndole, tú vienes aquí con pegas administrativas, con pegas legales, con exigencias económicas, con tantas cosas, pero yo vengo aquí en el nombre del Dios Todopoderoso, que es el dueño de todo cuanto existe. Y nosotros venceremos. Hermanos, si es que ya el Señor nos ha hecho spoiler, ¿habéis leído el Apocalipsis? El Apocalipsis es el spoiler más grande que puede existir. ¿Sabéis qué es un spoiler? ¿Vale? Cuando tú no has visto una película o una serie y alguien va y te dice cómo termina, ¿no? Con el Titanic no vale porque ya sabemos de qué va el tema. ¿Vale? Pero en el Apocalipsis está el spoiler más grande. ¿Sabéis cómo termina todo? Con una multitud de todas las naciones adorando y alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Y todas esas personas que están ahí fueron porque hay personas a las que Dios usó para llevar el mensaje del Evangelio, que no tuvieron temor, que no se arrugaron, que no se acobardaron para salir al mundo y decirle que están condenados a causa del pecado y que necesitan urgentemente un Salvador que da perdón. Lo tenemos fácil. Si ahí está la visión clara, el Señor venció, ¿de qué equipo quieres estar tú? ¿De qué equipo quieres ser tú? Pues entonces, hermanos, con fortaleza en el Señor y con ánimo en el Señor, dejemos de conducir el coche y de ver la siguiente curva y pongámonos en las manos y en las alas del Todopoderoso que lo ve desde arriba.
Porque el Señor ya está viendo cómo ha usado y usará esta iglesia en este tiempo y cuáles son los beneficios para su gloria, para su honra y para esta misma ciudad que Dios va a hacer a través de esta iglesia muchos años después, cuando ni tú ni yo estemos aquí, pero estemos juntos alabando al Señor cara a cara. Hermanos, si este es el equipo ganador, este es el equipo ganador. ¿Tenemos miedo? Pues sí, pero vamos a hacer piña unos con otros y vamos a tener la mirada del Señor. Y Dios va a usarte a ti para su gloria y para su honra. No te menosprecies. No te menosprecies. Que para que Dios te use, te va a bendecir, te va a sanar, va a curar de ti. Pero tienes tú que llegar delante del Señor. No mires según tu lógica. No mires según tu propio razonamiento. Piensa desde la perspectiva de Dios. Piensa desde la perspectiva de Dios, porque Dios lo ve todo. Hermanos, gloria a Dios porque quiere usarnos para su gloria y para su honra. Aquí en esta iglesia y en esta ciudad e incluso más allá de esta ciudad. Y esto es lo que Dios está obrando, no lo que nosotros estamos haciendo. Se trata de lo que Dios hará, de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Miramos el futuro con optimismo. Que tenemos que trabajar, que tenemos que salir a hacerle frente a Goliat. Tenemos que salir a hacerle frente a Goliat. Y no en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de Dios. Y quiero hablarte también a ti en tu vida personal. ¿Cuáles son esos gigantes que tú tienes enfrente, que te atemorizan? ¿Cuáles son? Incertidumbres, problemas, raíces de amargura, enojos, pereza, pasotismo espiritual. ¿Cuál es tu Goliat? Pon la mirada en el Señor, hermanos. Pon la mirada en el Señor, que Dios va a darte la victoria, porque ya lo hizo. Ya lo hizo. El Señor, hermanos, dice de su iglesia que ni el propio infierno puede contra su iglesia. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Ni las puertas del Hades, dice que como no lo cité en la Reina Valera del 60, a lo mejor no os habéis enterado. Ni las puertas de ¿qué dice? Ni las puertas del Hades prevalecerán ¿contra quién? Contra nosotros, contra su iglesia. Hermanos, ya sabemos cómo acaba esto, con el Señor venciendo, con el mundo postrado delante de Él. Unos honrándole y otros diciendo tenían razón. Era verdad lo que no creí. Y Él llevándose la gloria y la honra. Aquí el tema está, ¿en dónde vas a estar tú? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a poner la mirada en Él. Que no decaiga vuestra fe. Los Goliat son muchos. Bien preparados, preparadísimos. Con corazas de la que tú quieras. Pero es más grande el que está en nosotros y que pelea por nosotros. Y en su nombre nos ha dado ya la victoria. Iglesia Evangélica Bautista La Paz de Elche, que vaya nombre, con nombre con pedigrí. Primera Iglesia Evangélica Bautista La Paz de Elche. Capitán Antonio Mena, 24. Que si os vais a otro, a lo mejor y no terminamos en el mismo camino, aquí en la misma calle. Hermanos, Dios nos ha dado la victoria. Amén. Poneros de pie. Poneros de pie todos aquellos que creáis esto. Tenemos un Dios grande y vamos a cantarlo. Y vamos a cantarlo con convicción. Tenemos un Dios poderoso. Goliat no es nada frente a la grandeza de este Dios todopoderoso. A este Dios todopoderoso en el que tú y yo confiamos, le basta decir una palabra, le basta hablar una sola palabra para que cualquier obstáculo, por grande que sea, caiga destrozado, hecho añicos a los pies de nuestro Dios. Tenemos un Dios grande.
que vamos a luchar en su nombre. Él luchará por nosotros, Él luchará por nosotros, pero nosotros con la mirada puesta en este Rey de Reyes, en este Señor de Señores, alzamos la mirada y con confianza y con gratitud cantamos al Señor. Amén. ¿Tienes un Dios grande? ¿Y lo crees? ¿De verdad lo crees? Que todo desánimo, que todo temor, que toda incertidumbre caigan al suelo. Porque tenemos un Dios grande que quiere usarnos para su gloria y para su honra. Padre eterno, te honramos y alabamos tu nombre. Despídenos en paz, con la convicción, Señor, de que nadie hay como tú, que no hay problema tan grande, Señor, que ante ti no caiga al suelo destrozado, que no hay dificultad tan grande que en tu nombre y con tu ayuda, con tu presencia y con tus recursos no podamos, Señor, vencer y salir adelante. Gracias por tu iglesia, por todos los que estamos aquí, por los que estuvieron en el primer culto, por los que están sirviéndote, Señor, con los niños en cuna, por todos los que trabajan, Señor, a pesar de sus obligaciones, a pesar de sus responsabilidades, a pesar de sus propias limitaciones, Señor, gloria y honra a ti, porque sigues obrando, porque estás obrando y seguirás obrando, Señor, en esta tu iglesia, para la gloria y honra de tu nombre y para salvación de esta y otras ciudades a nuestro alrededor. En tu nombre oramos, digno eres de alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén y amén.